Hola a todos y todas, estamos en una nueva clase de química, la clase número 11. Continuamos la unidad 4 titulada Química Orgánica y en esta oportunidad vamos a trabajar con los hidrocarburos, específicamente las cadenas ramificadas. En esta clase vamos a abordar tres temas importantes. Vamos a hacer un resumen de la clase anterior, donde conversamos sobre la representación de los compuestos orgánicos y la clasificación de estos compuestos. Dentro de la clasificación de los compuestos orgánicos estaban los hidrocarburos. Hoy nos vamos a dedicar en más detalle a los hidrocarburos, en especial a las cadenas ramificadas que pueden formar esta estructura, y finalmente vamos a terminar con ejercicios que vamos a resolver durante el video y ejercicios que van a quedar de práctica para que ustedes puedan resolver en sus casas y también los podamos comentar en clases el día miércoles. Entonces, primero, la semana pasada comentamos sobre las moléculas orgánicas. Recordar que la química orgánica es el área de la química que se encarga del estudio del carbono, específicamente de las cadenas carbonatadas, ¿sí? Estas cadenas carbonatadas van normalmente acompañadas de hidrógeno. Entonces podríamos llamar a la química orgánica como el estudio de estas cadenas hidrocarbonadas. Dentro de la química orgánica podemos representar estas moléculas de diferentes formas y es lo que vamos a repasar ahora. Las moléculas orgánicas se pueden representar con una fórmula. Esta fórmula me va a mostrar el número de átomos que está presente en la molécula. Hay moléculas orgánicas que pueden estar acompañadas de otros elementos como oxígeno o nitrógeno. En este caso tenemos el ejemplo del 2-hexanol. Lo importante es que una molécula orgánica se puede representar con una fórmula que contiene el elemento y la cantidad de veces que está repetida el elemento. Esta misma molécula la podemos representar de manera estructural condensada, y eso quiere decir que vamos anotando específicamente los átomos que conforman la molécula, pero no se muestran todos los enlaces. Solo, eventualmente, si es necesario, los enlaces múltiples, es decir, los enlaces dobles o triples. Esta molécula es exactamente la misma, solamente que aquí, en vez de resumir la cantidad de carbono, los ubicamos en el orden que deberían ir. Primero el CH3, luego el CH2, después viene un grupo hidroxilo, CH3 y así, hasta completar la misma cadena. Tenemos esa opción o esta opción, ambas están correctas. Si se fijan en esta parte de acá abajo, el CH2 de acá arriba, estos 3 CH2, se pueden abreviar con un 3. No es necesario que aprendan esto de memoria, sino solamente que puedan observar que una misma molécula se puede escribir de diferentes formas. Otro tipo de fórmula que podemos utilizar es la estructural expandida o también llamada desarrollada, donde se pueden observar los enlaces que unen a los átomos. Es exactamente la misma molécula en todos los ejemplos, pero ahora podemos ver cómo la cadena carbonatada se arma y alrededor van unidos estos átomos de hidrógeno formando enlaces covalentes, y ahí nuevamente tenemos el grupo OH, el mismo que está acá, y el mismo oxígeno que está acá, que va a estar formando enlace con uno de estos 14 hidrógenos. Estas mismas estructuras extendidas podemos ahora semidesarrollarla abreviando la cantidad de hidrógenos que acompañan a cada carbono. Entonces tenemos CH3 porque a este primer carbono le acompañan 3 hidrógenos, y CH2 para los carbonos que van entre medio porque todos están acompañados de 2 hidrógenos. Normalmente vamos a utilizar este tipo de fórmulas para escribir las moléculas orgánicas. La fórmula desarrollada es un poco más tediosa de realizar, en cambio esta semi-desarrollada es mucho más cómoda de trabajar. Siempre los CH3 van en los extremos y los CH2 quedan entre medio, que en el fondo es simplemente contar la tetravalencia del carbono. Eso quiere decir que cuando nosotros armemos una molécula orgánica,
ubicamos primero en los carbonos, y luego a cada carbono tenemos que agregarle 4 enlaces. Esos 4 enlaces pueden ser un enlace carbono-carbono y 3 enlaces hidrógeno, como pasa acá, o podrían haber un doble enlace carbono-carbono. Entonces de esta manera tenemos 1, 2, 3 y 4 y desaparecería este hidrógeno. Lo importante es siempre que el carbono tiene que cumplir con tener 4 enlaces. La combinación de enlaces puede ser cualquiera, pueden ser 4 enlaces simples, puede ser un enlace doble y 2 enlaces simples, o puede ser un enlace triple y un enlace simple. Todas esas combinaciones son válidas para el átomo de carbono. Tenemos otras dos representaciones de moléculas orgánicas, que serían las fórmulas lineales, que también van a ser muy útiles en estas clases, y las representaciones esféricas con varilla. Estas representaciones claramente son en 3 dimensiones y no las vamos a utilizar, pero sí podemos trabajar con simulaciones donde nos va a tocar armar moléculas y van a ver la tridimensionalidad de esta fórmula. Lo importante de este tipo de representación es que ustedes tienen que imaginar que todo lo que estamos estudiando se vería así en la vida real. Si pudiéramos hacer un zoom a todas estas moléculas con las que trabajamos, las veríamos de esta manera. Estamos en 3 dimensiones, ¿no? Y esto está en 2 dimensiones. Entonces, vamos a trabajar con las representaciones lineales, donde cada punto indica un carbono y las líneas indican los enlaces. Acá no se ponen los hidrógenos, solamente se asume que cada carbono completa sus enlaces con hidrógenos. Lo que sí se pone son los grupos diferentes de hidrógenos. Por ejemplo, el grupo OH o hidroxilo, que es el mismo que estábamos trabajando en los ejemplos anteriores. Sería ese, este que está acá, el mismo que se pone acá, o este mismo oxígeno que se puso aquí de esta forma molecular súper reducida. ¿Ya? Dentro de lo que conversamos en la clase anterior, fue en la clasificación de moléculas orgánicas. Y los compuestos orgánicos se pueden clasificar atendiendo, como dice acá, a 2 criterios fundamentales: estructura y grupos funcionales. La verdad es que la clasificación es bastante arbitraria y depende mucho del autor. Nosotros nos vamos a guiar por esta clasificación, pero si buscaran información en libros de química, probablemente se topen con otro tipo de clasificaciones. Lo importante es que los grupos que comentemos en estas clases se queden solamente con esa información. No vamos a trabajar con otro tipo de grupos orgánicos, ni tampoco con reacciones, ni nada más de lo que veamos acá. Entonces, vamos a ver primero la clasificación estructural. La clasificación estructural es más bien para ordenar las ideas con respecto a los tipos de moléculas orgánicas, pero todas las actividades que realicemos van a ser en base a la clasificación por grupos funcionales. Entonces, la clasificación estructural de las moléculas orgánicas se puede resumir en este esquema. Tenemos que cualquier compuesto orgánico, o sea, compuestos que están formados principalmente por cadenas carbonatadas y acompañados de enlaces con hidrógeno, pueden no formar ciclos o formar ciclos. Ciclos se le llama a cuando los carbonos, las cadenas carbonatadas se unen y se cierran, simulando un ciclo. Dentro de los acíclicos tenemos aquellos que son saturados, quiere decir que solamente presentan enlaces simples, y los insaturados, que al menos tienen un enlace doble o triple. Los cíclicos, a su vez, se clasifican en heterocíclicos y homocíclicos. La diferencia es los átomos que lo conforman. Los heterocíclicos tienen carbono, hidrógeno y otros elementos como oxígeno y nitrógeno principalmente, y los homocíclicos están formados solamente por carbono e hidrógeno. Para recordar esto, homo, el prefijo homo es igual y el prefijo hetero es diferente. Entonces, en lo diferente tenemos otros elementos y en lo igual, obviamente, obviamente carbono e hidrógeno.
De los saturados y los insaturados, ambos se pueden encontrar de forma lineal o ramificada. Lineal quiere decir que la cadena de carbonos avanza de izquierda a derecha o viceversa, y obviamente va acompañada de enlaces carbono-hidrógeno. Los ramificados, en cambio, son aquellas moléculas que presentan esta misma cadena de carbonos, pero en algunos de estos carbonos nacen nuevos enlaces de carbonos y se forman ramificaciones. Hoy día vamos a trabajar con estas ramificaciones. En los orgánicos heterocíclicos y homocíclicos tenemos la misma clasificación. Tenemos los alicíclicos, donde solo van a encontrar un tipo de enlace, pueden ser solamente enlaces simples o un enlace doble o un enlace triple, nada más. En cambio, los aromáticos tenemos aquí tenemos, por ejemplo, un ciclo de 4 carbonos que puede tener más de un enlace doble o más de un enlace triple. A eso se les llaman aromáticos. Esta clasificación es importante que la puedan estudiar con más detalle, que puedan ojalá aprendérsela, porque pueda que salga la prueba. Y en esta clasificación es donde nosotros nos vamos a quedar en esta clase y en la que sigue antes de la prueba. Clasificación por grupos funcionales. Los grupos funcionales son átomos que le confieren alguna característica en especial a la cadena carbonatada. Entre ellos encontramos los hidrocarburos, que están hechos únicamente de hidrógeno y carbono. No hay otros elementos. Estos hidrocarburos adquieren propiedades dependiendo de la estructura que forman. Eso quiere decir, depende del largo de la cadena carbonatada, depende de las ramificaciones de las cadenas carbonatadas, que es lo que vamos a ver ahora, o si también están formando ciclos. Pero lo importante es que los hidrocarburos como tal se consideran un grupo funcional porque el hecho de que tengan solo hidrógeno y carbono le confieren ciertas características que otros moléculas orgánicas no tienen. La próxima clase vamos a trabajar con los otros grupos funcionales. Existen varios grupos funcionales y cada grupo funcional tiene características especiales. Y eso depende del tipo de elementos que acompañen a estas cadenas hidrocarbonadas. Nos vamos a topar con grupos funcionales donde vamos a observar cadenas con carbono e hidrógeno, pero además se suma el nitrógeno como elemento o el oxígeno. De este tipo de clasificación, el ejercicio que vamos a hacer es reconocer cadenas o hidrocarbonadas, solamente HC, llamados hidrocarburos, o los otros grupos funcionales que vamos a ver más adelante, y nombrarlos. Al nombre que se le pone a las moléculas en general en química se le llama nomenclatura. Nomenclatura son las reglas que se utilizan para nombrar moléculas. En este caso vamos a utilizar las reglas para nombrar moléculas orgánicas. Entonces, nuestra misión es reconocer a qué grupo funcional pertenece la cadena y poder nombrarla, y además a partir del nombre que nos den, poder escribirla o dibujarla. De eso se trata una parte de la química orgánica, reconocer, nombrar y a partir del nombre también dibujarla o formar la molécula. Entonces, ordenando las ideas, los hidrocarburos a su vez también tienen una clasificación y vamos a ir ordenadamente viendo toda esta clasificación. Los hidrocarburos aromáticos son aquellos que forman únicamente ciclos, y estos ciclos tienen la característica de tener más de un enlace doble, tienen varios enlaces dobles. Este tipo de estructuras la van a ver mucho aquellos que se dediquen a la ciencia en la universidad. Ahora no nos compete ver los hidrocarburos aromáticos, solamente es bueno que sepan que existe este tipo de estructura. O sea, ciclos, que tienen más de un enlace doble o incluso tienen enlaces triples. Y los hidrocarburos en los que nos vamos a enfocar son los alifáticos.
Los hidrocarburos alifáticos se pueden clasificar en saturados e insaturados. Los insaturados son solamente los que tienen enlaces simples y los insaturados son los que tienen o enlaces dobles o triples. ¿Por qué se le llaman saturados? Y acá vamos a tener que hacer un recordatorio al primer semestre con respecto a la formación de enlace. El carbono que forma parte de los alifáticos saturados está formando o está completando su tetravalencia, eso quiere decir que está con 4 enlaces. Todos esos enlaces están utilizados o están ocupados compartiendo electrones con los hidrógenos o con otro carbono. Entonces está saturado, eso quiere decir que no tiene más opciones de enlace. Eso se le llaman saturados. En cambio, o lleno, ¿cierto? Nosotros en la vida cotidiana ocupamos la palabra saturado cuando algo ya está a tope, está lleno. Acá es lo mismo, el carbono está a tope, no puede formar más enlaces porque están todos ocupados. En cambio, en las cadenas insaturadas vamos a tener carbonos que están formando enlaces dobles entre carbonos y la tetravalencia se cumple con hidrógeno. Por ejemplo, acá tenemos 1, 2, 3 enlaces, le faltaría otro y forman los 4 enlaces. Y estos enlaces se pueden completar con otros carbonos o con hidrógenos. ¿Por qué se le llama insaturados? Porque este tipo de estructura no está a tope. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si se acerca otro carbono a esta molécula, le puede pedir formar enlace y este carbono se lo va a dar. Tiene la opción, por lo tanto puede cortar la interacción con el carbono de la derecha y ahora va a formar un enlace con el carbono nuevo que acaba de llegar. Entonces, son insaturados porque no están a tope, porque cada enlace adicional, carbono-carbono, le permite eventualmente formar otro enlace, y la llegada de un nuevo carbono o de un oxígeno o de un hidrógeno, cualquier otro elemento que le ofrezca enlace, lo va a saturar. Ahora este carbono está saturado y este carbono eh, todavía tiene opción de un cuarto enlace, ahí un hidrógeno, y lo saturamos. De ahí vienen los nombres saturados e insaturados. Entonces, tenemos alifáticos saturados que vamos a llamar alcanos, y los insaturados se llaman alquenos y alquinos. Alcanos enlace simple, alquenos enlace doble y alquinos enlace triple. Estos enlaces simple, doble o triple son entre carbonos. Enlace carbono-carbono, enlace carbono-carbono y enlace carbono-carbono. Todos estos alifáticos, alcanos, alquenos y alquinos, tienen una versión acíclica, o sea que no forman ciclos, todos, fíjense acá, todos. Sin embargo, los alquinos no pueden formar ciclos, porque el ciclo con 3 enlaces no es estable, y tampoco se dan los electrones desapareados para formar este tipo de estructura. Y eso tienen que recordar como las condiciones que necesitábamos para formar enlaces. Entonces, vamos a estudiar, o la clase pasada, estudiamos a grandes rasgos los alcanos, los alquenos y los alquinos acíclicos, vimos acíclicos y vimos a los cíclicos también, pero todos lineales. Hoy día nos vamos a enfocar en las cadenas ramificadas. Avancemos. Nos vamos a ir primero con los alifáticos saturados. Los alifáticos saturados son los denominados alcanos, características generales de los alcanos, hidrocarburos con enlaces simples. Para nombrarlos utilizamos la terminación ano, es la forma de identificar que la molécula tiene solamente enlaces simples, y existe una fórmula general para la familia que consiste en esto. Las fórmulas me permiten predecir la cantidad de hidrógenos que va a acompañar a la cadena carbonatada. Entonces, esta N
es la misma N que está acá y me dice la cantidad de carbonos que están participando de la estructura. Por ejemplo, si yo tuviera 5 carbonos, la cantidad de hidrógenos que voy a tener va a ser 2 veces 2N, 2 veces la cantidad de carbono, 2 por 5, más 2. O sea, en una cadena hidrocarbonada con 5 carbonos voy a tener 12 hidrógenos. Y esa va a ser mi alcano. 12 hidrógenos, todos formando enlaces simples. Los alcanos pueden ser lineales, y si se fijan acá tenemos cadenas de carbono unidas, carbono, 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 y las ramificaciones no hay porque solamente están formando enlaces con hidrógenos. Tenemos los alcanos cíclicos, que es exactamente la misma estructura que se cicla, o sea que se juntan en un punto y forman estos anillos. Y tenemos los alcanos ramificados. ¿Qué es un alcano ramificado? Es carbono unidos uno al lado del otro, pero hay otro enlace carbono que se escapa de esta linealidad. A esto le llamamos ramificación. Vamos a ver con más detalle cómo se nombran o cómo se identifican este tipo de cadenas. En términos generales, la nomenclatura de los alcanos, o sea, la forma en que se nombran, sigue este patrón. Todas las moléculas orgánicas, como la base es el carbono, necesitan de estos prefijos para ser nombradas. Y el prefijo lo que me muestra es la cantidad de carbonos que tiene la estructura. Ahora, para poder identificar las moléculas y que otra persona, si me escucha decir el nombre, sea capaz de replicarla, necesito que la terminación del nombre me indique el grupo funcional. El grupo funcional en el que estamos trabajando ahora son los hidrocarburos de enlace simple que se llaman alcanos y que tienen una terminación ano. Por lo tanto, si yo quiero nombrar a un alcano que tiene un solo carbono, pongo el prefijo que corresponde a uno, que sería met, con la terminación del hidrocarburo que corresponde, ano. Y tengo el metano. Aquí está la molécula de metano y no tiene forma de esqueleto porque el esqueleto lo que muestra es un punto, un enlace y un punto. Y acá no tengo más que un solo carbono, por lo tanto no se puede formular como esqueleto. El metano entonces tiene un carbono. ¿Por qué sé yo que es CH4? Tengo dos opciones. Una es imaginarme la estructura, solamente un carbono. Dijimos que el carbono siempre necesita 4 enlaces. Entonces yo formo 4 enlaces simples porque estoy hablando de alcanos y se da sola esta estructura de tener 4 hidrógenos. La otra opción es ocupar la fórmula. Si yo tengo un solo carbono, la cantidad de hidrógenos que voy a tener es 2 por el número de carbonos más 2. Y eso me daría CH4. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo dos carbonos? El prefijo que utilizo es et y la terminación me indica que son solo enlaces simples, etano y así hacia adelante. La terminación prop para 3 carbonos, la terminación but para 4 carbonos. Los 4 primeros carbonos son los únicos que tienen nombres especiales. Del 5 en adelante se nombran con los prefijos que se ocupan en matemáticas. Pent, ex, ept, oct, non, dec y así hacia adelante. Nosotros vamos a trabajar con moléculas solamente hasta 10 carbonos. Máximo 12 carbonos que se dice dode. Dodec, dodecano, dodecano, hasta ahí nos vamos a quedar, ¿sí? Hasta los 12. Entonces, esta tabla lo único que me indica es los prefijos, el nombre del alcano, la forma estructural semidesarrollada y la forma esqueleto que, como les dije anteriormente, son las únicas dos estructuras que vamos a utilizar. Vamos a utilizar esta forma de representar las moléculas o las formas lineales.
perdón, las formas de esqueleto. Si se fijan, acá hay puros alcanos lineales, o sea, un carbono al lado del otro, o carbono dibujado de izquierda a derecha. ¿Qué pasa con los alcanos cíclicos? Los alcanos cíclicos se nombran tal cual, solamente se antepone el prefijo ciclo. Si el ciclo tiene 3 carbonos, se ocupa el prefijo prop y se pone ciclopropano. Podemos dibujarla con la estructura semidesarrollada, o sea, poniendo ahí en detalle los hidrógenos que acompañan a los carbonos, o la fórmula de esqueleto donde cada vértice de la figura representa un carbono y se asume que el resto de los enlaces están con hidrógeno. Terminación 4, but, ciclobutano, prefijo pent, son 5 carbonos, ciclopentano, prefijo ex, ciclohexano, 6 carbonos, y hept, cicloheptano, 7 carbonos. ¿Qué pasa con los alcanos ramificados? Lo vamos a ver más adelante. Y vamos a conversar ahora sobre los insaturados. Esto fue lo que vimos en la clase pasada. Y hablamos también sobre los alquenos. De los alquenos podemos decir en términos generales que tienen al menos un enlace doble. La terminación para este grupo funcional es eno y la fórmula de la familia es la cantidad de carbonos y la cantidad de hidrógeno es el doble. Los alquenos pueden ser lineales, como los que están acá. Si se fijan, un carbono al lado del otro, izquierda a derecha. Y si podemos observar los nombres, los prefijos, me muestran la cantidad de carbonos y la terminación me habla sobre el grupo funcional, en este caso que son alquenos. Podemos tener alquenos cíclicos, formando ciclos, que es exactamente la misma idea. Agrego el prefijo ciclo a cada nombre y con eso basta. Y acá tenemos un ejemplo de alquenos ramificados. Y es lo que vamos a hablar como contenido de la clase de hoy. Lo importante es que acá vean que hay una cadena de carbonos de hidrógeno una al lado de la otra, que podría ser esta, y que todos los demás carbonos que sobresalen de esta cadena principal que se le llama, vendrían siendo la ramificación. La nomenclatura de alquenos es sencilla, sigue la misma regla de los alcanos. La única acotación que hay que hacer son estos 4 puntos. Primero tenemos que contar, en el caso de que tengamos la estructura, por ejemplo, tenemos una estructura y queremos nombrarla, tenemos que contar la cantidad de carbono y escoger el prefijo que corresponde. Acá tenemos 1, 2, 3, 4 carbonos, por lo tanto el prefijo es but. Luego, el carbono donde se encuentra el enlace doble hay que mencionarlo. Por ejemplo, acá yo tengo un enlace doble en este carbono. Aquí comienza el enlace doble, por lo tanto tengo que nombrar que en el primer carbono hay un enlace doble. Entonces hay 4 carbonos con la terminación eno porque tenemos este enlace doble. ¿Cómo sé yo que este es el carbono 1? Porque es el carbono que está más cerca del enlace doble. A este yo le denomino carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Si lo hago al revés, está mal nombrado. ¿Por qué es importante ponerle el número del carbono? Por la siguiente razón. De repente van a haber estructuras que tienen los enlaces dobles entre medio y no en los extremos. Entonces, ¿cómo selecciono yo al primer carbono? Puedo contar de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, pero siempre me tengo que fijar dónde está el enlace doble más cercano. Si cuento de derecha a izquierda, tengo carbono 1, carbono 2, carbono 3, 4, 5 y 6. En el primer carbono donde yo encuentro el enlace sería el carbono 4. Esa es una opción.
Si yo cuento al revés, carbono 1, carbono 2, 3, 4, 5 y 6, el primer carbono desde donde sale el enlace doble es el carbono 2. Como este carbono está más cercano que el 4, me quedo con este conteo, o sea, con el conteo de izquierda a derecha. Y una vez que yo tengo ya establecido el conteo, puedo nombrarlo. Entonces estoy en el carbono 2 de una cadena de 6 carbonos, X. En el carbono 2 hay un enlace doble, hexeno. De esta manera, cualquier persona que lea el nombre va a poder replicar la molécula. Esa es la gracia de la nomenclatura orgánica, que yo puedo jugar con esta idea del nombre y dibujar la estructura y viceversa. En el caso de los ciclos, de los alquenos se nombra tal cual, ciclo hexeno. Y en el ciclo no es necesario nombrar el doble enlace. Van a haber autores donde sí pide completar o ponerle un número al ciclo, pero nosotros vamos a trabajar solamente con el nombre ciclohexeno, en el caso de que este estuviera ciclado. ¿Qué significa eso? Que este carbono se va a juntar con el otro carbono del extremo. Van a formar un círculo o un hexano. Ahora, ¿qué pasa con los alifáticos insaturados de 3 enlaces? Se llaman alquinos. Contienen al menos un enlace triple, la terminación es ino y la fórmula general de la familia es esta. O sea que yo puedo nuevamente determinar la cantidad de carbonos de la cadena, por ejemplo 4, y predecir la cantidad de hidrógenos que va a tener. Sería 2 por 4 menos 2. O sea, va a tener 6. 2 por 4, 8, menos 2, 6. Ahora, el tema de los alquinos, dijimos hace poquito que podían formar solamente dos tipos de estructuras lineales o estructuras ramificadas. No pueden formar ciclos, ya por estabilidad química, no se lo permite. La química del triple enlace no permite formar ciclos. Entonces, los lineales son, ahí tenemos el enlace triple, carbono al lado de carbono, y lo único que sobresale estos carbonos son sus enlaces con los hidrógenos. En cambio, en las cadenas ramificadas tenemos carbono, 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 pero hay otros enlaces con carbono que se escapan de esta línea, y ahí son las ramificaciones. ¿Qué pasa con la nomenclatura de los alquinos? Exactamente la misma idea que estábamos conversando delante, que sería, tenemos al alquino, la fórmula, el prefijo que corresponde y la terminación ino. Acá, al igual que en los alquenos, tenemos que indicar en qué carbono está el triple enlace. Si el triple enlace estuviera entre medio, también tendríamos que indicar que el carbono más cercano a ese enlace sería el carbono donde hay que estipularlo en el nombre. Avancemos. Cadenas ramificadas de hidrocarburos, y eso es lo que nos corresponde a la clase número 11. Las cadenas ramificadas, o también llamadas cadenas laterales, son aquellas que se desvían de la cadena principal. Lo importante para reconocer este tipo de estructura y poder nombrarlas es detectar la cadena principal, y todo lo que sobra será ramificación. A estas ramificaciones se le llaman radicales o sustituciones y se nombran según la cantidad de carbonos que tengan estas sustituciones. Alcanos, alquenos y alquinos tienen estructuras ramificadas y hay reglas establecidas para reconocer y nombrar este tipo de hidrocarburos, y están acá. Para nombrar hidrocarburos lineales necesitamos dos cosas. Primero, detectar cuál es la cadena principal, y todo lo que sobre o se escape de esa cadena se le va a llamar ramificación. Y estas ramificaciones se nombran como radicales. Y los radicales pueden ser un carbono, dos carbonos, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos.
¿Por qué solamente están del 1 al 4 en esta tablita? Porque son los únicos que tienen nombres especiales. En los radicales, si se fijan, el prefijo es exactamente el mismo, indicando la cantidad de carbono, lo que cambia es la terminación. Se utiliza la terminación il o hilo para referirse al tipo de cadena que está acompañando a la cadena principal. Recuerden que el sufijo o la terminación me indica el grupo funcional. Si termina en ano es un alcano, si termina en eno es un alqueno, si termina en ino es un alquino, y si termina en il o en hilo es porque pertenece a una cadena ramificada. Aquí hay dos puntos importantes. Una, que recordar que los 4 primeros prefijos de los carbonos tienen nombres especiales. Y además, cuando estas mismas estructuras se organizan de esta manera, de esta forma, tienen nombres especiales. Ejemplo, si la cadena que sale de la cadena principal tiene esta forma como de Y, el nombre de este grupo es ter-butil. Si lo que sale tiene forma de L, es el sec-butil. Este isobutil es como una especie de copa, tiene el tallo más largo, y el isopropil es una V. Si ustedes ven una V, es un isopropil. Si ustedes ven una copa, es un isobutil, un secbutil como una L y un terbutil como una Y. Vamos a ir haciendo ejemplos a medida que avanzan las clases para que quede más claro. Para nombrar cualquier hidrocarburo que presente cadenas ramificadas, necesitamos primero detectar la cadena principal. ¿Cuál es la cadena principal? Aquella que tiene la mayor cantidad de carbonos. Tengo que contar todas las opciones que hayan de carbonos seguidos, uno al lado del otro. Ejemplo, acá vamos a hacer como que no existen las líneas moradas y vamos a poner números. Tenemos un carbono, dos carbonos, tres carbonos, cuatro carbonos, cinco carbonos. Esa línea seguida de carbono me da un total de 5. Pero vemos otra opción. Podemos utilizar, por ejemplo, el contar desde acá arriba. Tenemos 1, 2, recuerden que tiene que ser seguida la cantidad de carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Delante, con el otro conteo teníamos 5 carbonos, con este nuevo conteo tenemos 6 carbonos. Veamos si hay otra opción. Podemos contar desde acá, 1, 2, 3 y desviarnos hacia la izquierda, 4. 4 carbonos, la otra conteo me daba 5 y el otro conteo me daba 6. Y no hay ninguna otra opción para contar carbonos continuos. Por lo tanto, tengo que escoger siempre la cadena que tenga mayor cantidad de carbonos y en ese caso sería la cadena que puede partir desde acá o puede partir desde acá. En ambos casos el conteo me da 6 carbonos. Si se fijan acá, yo tengo solo 5 carbonos, por lo tanto 6 es el que gana, porque tiene mayor cantidad de carbonos. Cuando ustedes seleccionan la cadena principal, es bueno encerrarla. Sí, puede ser en algo no tan estructurado como este dibujo, pero sí encerrarla como en una especie de serpiente. Todo lo que me sobra de la cadena es una ramificación. Ahora vamos a ir viendo cómo se nombra. El segundo paso entonces es marcar los radicales. Como ya seleccionamos a esta como la cadena principal, nuestro único radical o lo único que sobra es este CH3. Luego, enumeramos la cadena principal. Siempre el sustituyente tiene que presentar el menor valor. Eso quiere decir que el carbono 1 tiene que ser el carbono que está más cerca de la ramificación. Si contamos de arriba hacia abajo, la ramificación quedaría en el carbono 3.
pero si contamos de abajo hacia arriba, la ramificación queda en el carbono 4. Por lo tanto, me quedo con esta estructura. Y nos vamos al cuarto y quinto paso. El cuarto y quinto paso se identifica en qué carbono está el radical o sustituyente, dijimos que estaban en 3, y se escribe el nombre. ¿En qué consiste el nombre? Primero, esto es ley, siempre se hace de la misma manera. Primero se tiene que nombrar todos los sustituyentes que existan en orden alfabético. El único sustituyente que hay aquí es el metil. ¿Por qué metil? Porque tiene un carbono, o sea, prefijo met, y como es un radical, la terminación es il, metil. Luego, en este metil, ¿en qué carbono está? En el carbono 3. Los números siempre van delante de las letras. Primero pongo todas las posiciones que sean necesarias y luego pongo las letras. Entonces, en el carbono 3 hay un metil, ahí por una parte. Y por otra parte, después de nombrar los radicales, nombre la cadena principal. La cadena principal tiene 6 carbonos, X, y son solamente enlaces simples, por lo tanto la terminación es ano, porque es un alcano ramificado.